historia empieza presentándonos a Ano, con H para que no haya confusiones, junto con su esposa, que durante la mañana estaban haciendo sus quehaceres matutinos y ¡bam! Llega media armada romana a conquistar las tierras de nuestro protagonista, mientras su general, Pedro Pascal, tiene la importante misión de conquistar las miradas del público. Los guerreros del reino de Numidia, en vez de rendirse como gente sensata, eligen morir gloriosamente para el entretenimiento de la historia. Y después del proceso de desembarco ocurrió lo que uno esperaría. Perdieron y derrotaron a Ano en la conquista, y su nalga muere a manos de Pedro Pascal. Y desde ese momento, nuestro protagonista jura venganza, un recurso narrativo que nunca en mi perra vida he visto. ¡Me encanta! Entonces, por ese motivo, Ano es esclavizado por los romanos y llevado a Roma para que en su primera pelea lo pongan a combatir con unos babuinos, que uno de ellos se parece a la versión marginal de Rafiki, y a medio combate aplica una técnica jamás vista desde Mike Tyson. Lo muerde con una ira y una rechera y hambre para demostrar su fuerza y determinación hasta que lo mata con sus propias manos, demostrando lo animal que es, quiero decir, lo decidido que está por sobrevivir a toda costa, lo que le hace llamar la atención de Macrinus, quien lo compra como el primer caso histórico donde se traspolan los papeles para que se convierta en su gladiador. Y todo lo que les estoy comentando es la primera media hora de la película, porque solo es la gasolina para encender la candela de historia que es Gladiador 2, que tiene momentos que reflejan lo que es la herencia, honor, traiciones y legado que llevarán a Ano a demostrar quién realmente es. Lucius Vero Aurelio, el hijo que se podría decir ilegítimo de Máximo Décimo Meridio, que está protagonizada e interpretada por Russell Crowe, que ganó un Oscar. O sea, si ustedes no conocen el personaje Máximo Décimo Meridio, ustedes deben ver primero la película antes de ver la segunda, y más importante, antes de ver esta reseña. O mejor, vean esta reseña y luego vean la primera película. Pero lo importante es que Máximo Décimo Meridio es recordado como uno de los más grandes gladiadores que pasó por Roma. Y por eso se llama Gladiador 2. Y ahora procedemos con un análisis de la película. Después de la gran sinopsis, Cristian, que acabas de hacer, bueno, bienvenidos a los pelipatéticos. Claro. Ahora vamos a hacer un análisis de la Vamos a tratar de hacer un análisis comedido, ya que honestamente, más que análisis, lo que se han visto son críticas sin parar de la película, honestamente. ¿Qué te parece a ti, Cristian, esta secuela Gladiador 2 con respecto a la primera parte? ¿Es una secuela? Bueno, vamos a empezar que yo no lo definiría secuela. O sea, yo le daría un nuevo término que se le podría denominar como una recuela, se podría decir. Sí, pero es una recuela. Es una recuela. ¿Por qué es una recuela? Porque es una secuela, o sea, continúa una historia de una película anterior, que en este caso sería Gladiador, protagonizada por Russell Crowe, y es un remake, porque tiene muchas historias, tiene muchas estructuras narrativas que se asemejan mucho a la primera, que parece casi una nueva versión de ella, lo que sería un remake. Sí. Lo cual es la moda actualmente en Hollywood, más que nada con Jurassic World, Star Wars, o sea, Top Gun Maverick. Esa es la moda actualmente, tener secuelas y remakes, y en ocasiones como esta, una recuela. He visto dentro de las redes sociales es que esta película se asocia con el género de lo que es el peplum. Es un género que técnicamente, vulgarmente, abarca todo lo que es la era histórica de la antigua Grecia o el Imperio Romano, más que nada. Y toca temas, yo me atrevería a decir, temas más que nada religiosos o bélicos, o de pelea, como puede ser Quo Vadis, puede ser Espartaco, puede ser Ben-Hur, Gladiador, la primera de Gladiador, Troya 300. Tiene, digamos, características de que el protagonista es una persona burde musculosa, que eso es una característica, o sea. Bueno, yo me imagino que Conan el Bárbaro sí, o sea, debe ser, seguramente, tú sabes,
el peplum, pero en esteroides. Literal. Vamos a preguntarle a nuestros seguidores qué otras películas. Comenten allá abajo. ¿Cuál es su película favorita? Sí, de peplum, sí, de ese género. Pues ya sabemos que el mío es Conan. Definitivamente. No, el mío personalmente es Troya. Así, Troya. Esa es la que más me gustó. Ok. Sí, Troya es muy bueno. Sí, a mí también. la máxima exponencia sería Ben-Hur. Sí. Y recientemente ese sería del siglo XX, el del siglo XXI sería Gladiador. Sí, tenemos por supuesto el protagonista, tenemos a Lucio, Anon, ¿no? Como el sin esquinas. No, con H, ¿no? Con H. Con H. Con H no se No, confunda. en realidad la pronunciación sería Han. No. Sí, pero como nosotros estamos en Latinoamérica, generalmente la H es muda. Sí. Y entonces... La máquina de churros, le diría a uno. Sí. Esto puede ser una joda. Chalequeo. Más de uno yo escuché que cuando yo estaba viendo la película en el cine, tú sabes, en los puestos de adelante, la gente acercándose así como que me imagino que estaban murmurando. Porque, decían porque el nombre es muy llamativo para Latinoamérica. Da mucho para mí. O sea, en donde nosotros estamos sería un chalequeo total, o sea, Lucio vivió el chalequeo completo desde kinder hasta que... Coño, le hicieron una maldad, chicos. Sí, a ese pobre muchacho, de verdad que, aparte que no lo querían porque lo mandaron lejos, ¿no? El niño perdido que nunca regresó. Oye, lo terminaron, tú sabes, como se dice, jodiendo, poniéndole ese apodo, porque... seguramente lo saludó, háblalo, mi máquina de churros. Mira, llámate el ano ese. Mira, ano. No te pongas de espalda así con ese. Oye, ano. Oye, imagínate, a ese muchacho, por eso es que el muchacho terminó siendo una persona con una gran fortaleza. ¿Usted sabe por qué? Ira. Porque ese muchacho, yo imagino que el pobre muchacho en la escuela le dieron a hecho bullying. Mira, usted hubiese agarrado aquí en cualquier país de Latinoamérica y el chalequeo hubiese sido fuerte. Aquí vamos a entrar. Ese señor tenía, tú sabes, la fortaleza, así, la piel ya lo tenía como el tamaño del muro ni el muro de Berlín, pues era tan fuerte aquí, como el grueso de fortaleza para aguantar tanto chalequeo de ano. Como a serio, porque de verdad vamos a hacer un análisis de los personajes, un poco de la historia. Vamos a llamarlo así, Jano. No es un personaje que se puede decir que es original, ¿no? El héroe al final terminó siendo el héroe, ¿verdad? Para los romanos, porque evitó que por supuesto que dos grandes batallones, los más grandes o más importantes batallones que había para Roma, él evitó ese gran conflicto, esa gran guerra, esa gran batalla. Entonces, bueno, él fue un poco el héroe, pero no es algo así. Realmente no fue algo tan original. Tuvo su viaje del héroe, eso sí, pero tampoco el viaje del héroe es un recurso que en el caso de Gladiador 2 haya sido un viaje tan original, ni nuevo, ni nada así, pero sí tuvo ese arco de redención al final, como tú comentas, que sí cumplió con las expectativas, sí cerró de una manera que uno sí esperaba en mi gusto personal. El personaje no fue algo que realmente me sorprendió. No. Creo que ya ese tipo de personaje de una u otra manera desde hace décadas lo hemos visto. Aquel personaje épico que viene casi de la nada, un personaje, tú sabes, confundido dentro de la multitud, del pueblo, nada original, y termina siendo, bueno, el gran héroe, el que se robó el show. No es nada original. Es que voy a ser franco, o sea, si comparamos, porque es inevitable la comparación entre el protagonista Máximo Décimo Meridio y Lucio Vero Aurelio, obviamente tiene mayor capa de profundidad el de Máximo. El de Máximo, sí, eso es cierto. La historia daba para poder desarrollar cada vez más el drama y internalizar los sentimientos, ideales y acciones que cometía el personaje, mientras que yo diría que en Gladiador 2 se inspiraron un poco más hacia el lado de acción. Eso pasa cuando son segundas partes. Entonces, Russell Crowe me parece que tuvo más fuerza, tanto en la actuación, ¿sabes? Los diálogos. Mucha fuerza. Porque en su arco de personaje. Date cuenta, Cristian, que pocas veces se ha trabajado antes de Gladiador, antes de la primera película, el tema del gladiador. Y yo creo que así, a ese nivel de marketing,
fama, de proyección como una película, no hubo uno antes con tanta fuerza. El anterior fue Espartaco, cuando fue con Kirk Douglas. O Ben-Hur. Sí, o Ben-Hur. Ben-Hur fue la película por bastante tiempo más costosa. Pero él no era precisamente un gladiador. Él al final entró en un conflicto de una competencia de caballo que también estaba, creo que en un foro, no sé si era el mismo Coliseo. Pero el Espartaco sí era un luchador del pueblo, pero entonces después de tantos años, imagínate, creo que fue una película casi de los 60, ¿no? De Stanley Kubrick. Sí, de Stanley Kubrick, muy buena, sí, lo recomendamos. Fue un dato curioso rápido, no sé si luego quiera editarlo, eso dependiendo, pero ese fue, digamos, el único Oscar que se ganó así por fotografía, que por así decirlo, fue merecido por Stanley Kubrick y ni siquiera fue nominado por él. Quisiera hablar de Macrinus. Creo que lo que más me gustó de la película, lo que más me llamó la atención y me sorprendió, ya comentamos que el personaje de Lucius o de Jano no fue un personaje realmente sorprendente. Ya lo hemos visto de una u otra manera en los distintos papeles que hay. Cumple con la historia. No más allá de la actuación de alguna película, sino que uno es un personaje original. No, claro, pero cumple con su deber, con su rol dentro de la historia. Ahora, un personaje que sí no me esperaba es el de Macrinus. Yo creo que el papel de Denzel Washington fue impresionante. Realmente impresionante. Todavía no logro, o creo que fue una mezcla de los dos. El Macrinus como personaje, creo que está pero muy bien construido. Lo que me sorprende es la evolución que tiene el personaje dentro de la historia. Que tú veas así que él entra como calladito, tú sabes, yo soy aquí como que el dueño del circo y al final, bueno, estoy aquí para entretener. Yo jamás me imaginé, Cristian, que este señor lo que quería era, bueno, hacerse con Roma, con el imperio de Roma, porque al final para allá iba y llegó, por cierto. Supo manejar las piezas, era una persona bastante inteligente. Entonces, spoiler alert. Sí, eso me sorprendió y me pareció fabuloso. Ahora, ya aquí entramos, por supuesto, el personaje, ya no solo el personaje, sino quien trabaja el personaje, que es Denzel Washington. Sí, quiero decir que Denzel Washington ahí demuestra que toda esa gente, hasta los más viejos, están en categoría AAA en comparación con Denzel Washington, que es la leyenda de las ligas mayores, honestamente. Tan es así que, mira, yo me atrevería a decir que es un personaje que aquí hay que jugarle fuerte para ganarse un Oscar de reparto. De verdad que la actuación es creíble. Sí. Es decir, yo veía el personaje de Macrinus y me parecía bastante creíble. No vi a un hombre que estaba actuando. Vi a Macrinus. Entre su teatralidad, esa teatralidad, se notaba lo natural que era al momento de interpretarlo, o sea, el personaje en sí, o sea, no había nada que tú dijeras, no, mira, no me cuadra, no, todo de él, tú decías, no, y las expresiones muy consonas con el personaje y con sus intenciones, y al final, mira, al final, como se dice, terminó asesinando directa o indirectamente a los dos emperadores. Eso, imagínate, ¿quién te ibas a imaginar tú que ese era? Yo creo que nadie, y eso fue lo sorprendente. Y cuando una historia, como ya sabemos, las buenas historias se basan, o sus puntos principales, que suceden hechos que no te esperas, pues suceden hechos sorprendentes. Es que yo te quería comentar que una cuestión interesante que yo noté distinta de esta película, el género peplum, es que una de las características es que es una historia simplista. En esa lucha del bien y el mal, o sea, está bien definido quién es el bueno de la película, quién es el malo de la película. Sí. En esta nueva era que le gusta Hollywood interpretar, contar, de que no tener en claro quién es bueno y quién es malo en la trama, es el personaje de Macrinus y los emperadores gemelos fueron una total renovación con respecto a esta película y a su género. Personalmente, voy a ser bien honesto, yo considero que Macrinus es el mejor personaje de las dos películas de Gladiador con respecto a antagonista,
uno conecta más con Komodo. Sí. Me atrevería a decir porque le dieron más tiempo, como te digo, la primera película, de poder internalizar más que Macrinus por el bien de la trama, ya que si mostraban desde el principio que Macrinus era el malo de la película, entonces no iba a tener tanto impacto. Cierto. ¿Qué nos puede aportar la película? Una película épica, maravillosa, me gustó mucho la producción y la dirección de Ridley Scott. Las producciones de Ridley Scott siempre van a ser algo de qué hablar. Sí, son megaproducciones. Claro. Me encantó la Roma que mostró, la batalla naval, me encantó, y el color de esa agua me pareció toda una belleza. La estética. Sí, la estética, de verdad que la fotografía, me gustó mucho el trabajo de Ridley Scott a nivel de la producción. Creo que fue esa parte y lo que ya conversamos del papel de Denzel Washington, creo que fue para mí un poco lo más gratificante de la película. Me gustó la película, sí me gustó la película, pero a nivel de que Gladiador 1 terminó siendo un referente. Es decir, claro, terminó siendo una película clásica, pues. Por supuesto. Gladiador para las películas que la gente que le gusta el género del héroe, la persona reivindica sus luchas y sus ideales, y al final, bueno, se termina llevando al emperador. Ahora, yo no creo que esta segunda ella marque, o sea, como marcó la primera, su aporte a la historia del cine. No es mucho, o lo que puedo comentar. Y de tu parte, ¿qué piensas? No, yo estoy bastante de acuerdo contigo, porque honestamente yo considero que Gladiador 2, y yo quiero creer que Ridley Scott lo sabe desde el primer momento que lo propuso, recientemente, es que Gladiador 2 iba a vivir del mensaje y la sombra de la primera, porque tiene muchos temas recurrentes, muchos flashbacks, muchos recursos narrativos que tratan de enaltecer a la primera y vivir de esa sombra, que no es malo, siempre y cuando estés consciente que es así, y es así. O sea, decidió, digamos, no irse por una nueva propuesta, sino traer mayor entretenimiento, que tal vez, yo no estuve en esa época, honestamente, para saberlo, que probablemente querían más acción. O sea, hay un público que quería más acción de Gladiador 1. Ridley Scott dijo, mira, yo te traigo una segunda parte que te ofrece eso, y así fue. Personalmente, yo estoy de acuerdo contigo. El crecimiento, el viaje del héroe de Lucius me pareció bastante bueno. Hubo un crecimiento personal, vamos a decir, arrechísimo, aunque no extraordinario ni original, porque muchas películas lo plantean. Es una buena historia que puede invitar más en la reflexión de lo que sería el legado. Un análisis personal, una opinión personal, es el tema de las decisiones. O sea, las decisiones que uno toma en la vida, que uno hace en esta vida, resuena por la eternidad. Y esta secuela lo demostró, en base a que las decisiones, tanto bien como para mal, porque las decisiones que se tomaron desde antes, como las decisiones que tomaron los personajes en esa película, fueron las que generaron toda esa situación. Nos gustaría saber en sus comentarios, digan cuál es el aporte, porque todos tenemos una opinión, todos tenemos una forma de ver, de pensar, y de disfrutar del cine. Entonces, nos gustaría saber, la opinión de ustedes, cuál es el aporte que dio esta película en ustedes. La película nos deja como tema reflexivo el hecho del crecimiento personal, la toma de nuestras decisiones y cómo no solo repercute en nuestra vida, sino en la de nuestros seres queridos. Como a veces, en cargos tan influyentes, hay personas en búsqueda del bien común para ser legítimos a su deber y puesto, mientras que otros, sin tan alta preparación moral y ética, no lo ven como un puesto que representa a sus allegados y semejantes, sino una fuerza más allá de lo común que pueden utilizar de manera egoísta y perversa para satisfacer sus caprichos, y a veces en nombre de seres, deidades y acciones que están muy alejados de lo que realmente son. Mientras que incluso personas que ni siquiera te lo esperas representan mucho mejor dichos valores, y eso el público lo capta consciente o inconscientemente. Ya para concluir, vamos a concluir. Ya espero que se hayan entretenido un poco con nuestro aporte, nuestros distintos enfoques con respecto a la película. Recuerden seguirnos, darle like, compartir este video. Sí, señor, y compartir, correr la voz de nuestro trabajo. Vamos a dar una valoración. Hay varias fuentes
bastante serias, sí, que le dan valoraciones a las películas. No somos críticos, somos personas que nos gusta el cine, tenemos bastantes años viendo cine. Cristian, yo creo que desde que nació está viendo cine. ¿Qué valoración le das y por qué? Mis notas de calificaciones se van a basar como en la primaria con el abecedario. Okay. Y yo le voy a dar una A más de arrechísimo. Porque personalmente... Me sorprende. Sí, porque honestamente, por más que mucha gente va a decir, no, mira, esta película da más de lo mismo, la cuestión puede que sea verdad, pero yo me atrevería... ¿En qué te basas, pues, para dar ese A más, ese A positivo, porque ese plus? El objetivo era entretener y lo cumplió. Muy bien. Y entre ese aporte de entretenimiento, obviamente se inspiró de la primera, pero nunca se bajó de la primera. Siempre estuvo como, mira, yo voy a apoyar a la primera y yo voy a tratar de entretenerlos a ustedes. Y cumplió todas esas expectativas. La historia es buenísima, los personajes son sólidos, son concretos, son creíbles. Yo diría que esa es la palabra. Y cumplió con, para mí, yo decir, oye, la inversión que hice en el cine valió la pena, valió la pena. Yo quiero hacer una valoración de 0 a 100, ¿ok? Donde para mí ya una película a partir del 7.5 es una buena película, de 75, disculpa, de 75 hacia arriba, o se puede considerar que es una buena película. Ya no es una película excelente, bueno, tiene que tener muchas características, cualidades, bueno, que lleva a la excelencia. Esta película yo la valoraría como 82. Si yo lo valoro de 0 a 100, es una película que yo le daría un 82%. Me parece que, como ya comenté, es una muy buena película. Tú lo acabas de decir, comparto tu opinión. Es una película, yo quedé satisfecho. Yo salí del cine, cumple, te entretuvo, lo disfruté las actuaciones. Hubo el personaje, repito, de Denzel Washington, me sorprendió. Yo creo que ese es el punto. Si no solo la película, no solo un personaje bien construido, sino que la historia me hubiese sorprendido, creo que la valoración hubiese sido muchísimo, pero muchísimo más. De verdad que sí. Creo que 82% para mí es una buena película. Claro. Me entretuvo, es una película de calidad. Ahora, igualmente queremos saber la opinión de ustedes, qué valoración le dan ustedes a la película y, por favor, no solo dar la valoración, sino comenten por qué, cuáles son las razones, porque queremos aprender. El punto es que al final todos podemos aportar, intercambiar y saber, conocer dentro de esta comunidad que nosotros estamos comenzando a crear con los pelipatéticos. Así es. Y les agradecemos por haber visto todo el video completo. Si les encantó el contenido, por favor, danos un like y le solicitamos amablemente que en los comentarios indíquenos qué otras películas quieren que reseñemos, analicemos. Sí. Y todo. Y si quieren alguna sección más entretenida, una sección un poquito más analítica que nosotros podamos considerar, estaría excelente. Así es. Bueno, chao. Chao.